que corresponde a básicamente un par de fuerzas. ¿Listo? ¿Quién más llegó? ¿Llegó alguien más? Juan Camilo, buenas noches. Juan Camilo. Bueno. Okay. Buenas noches. Listo. Vamos a trabajar hoy lo que tiene que ver par de un momento. ¿Listo? Como pues lo que tenemos en cuenta nosotros básicamente es que un par, ¿listo? Pues estamos hablando como tal de dos fuerzas que pueden tener direcciones diferentes o la misma dirección, pero que en su caso generan un torque separado, o sea, los torques como tal son separados, y digamos que la fuerza resultante entre este par de fuerzas que nosotros generamos es cero. Pero digamos que aunque sea un par, hace una tendencia a rotar en alguna dirección específica. ¿Listo? A esto es lo que se llama momento de par. Y es la suma de los momentos de las fuerzas del par, o sea, de este par que tenemos aquí, respecto a cualquier punto. Bien, vamos a tener nosotros que, digamos en nuestro caso, podemos tener una formulación de tipo escalar, donde nosotros, como ya hemos trabajado, tendríamos que la magnitud del momento del par sería el momento igual a la fuerza por la distancia. Y la dirección, ¿listo? Seguimos la misma regla de la mano derecha. Es decir, en el sentido donde vayan las fuerzas, ¿bien? Eh, eh, colocamos los dedos, ¿bien? Y el pulgar nos indica a nosotros hacia dónde sería el momento de ese par de fuerzas. ¿Bien? ¿Sí lo entendemos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bien. Siendo sincero, Bueno, profe, a veces me confunde un poco con eso de lo de la mano, pero ahí lo voy entendiendo, profe, gracias. listo. Entonces, fíjate lo siguiente. Si nosotros miramos los dedos y pusiéramos la mano que está aquí en el gráfico de frente, ¿listo? Seguiría el mismo, la misma forma de las fuerzas que tenemos allí. Recuerda que si nosotros estamos hablando de ese par de fuerzas, es porque estas fuerzas, ¿listo? Generan como tal un sentido de movimiento. Pues en este caso, el sentido de movimiento sería en este sentido. ¿Bien? Si en cambio las fuerzas estuvieran esta hacia el otro lado, o sea, la de abajo hacia el otro lado, y la de arriba hacia el otro lado, entonces estaría haciendo girar hacia abajo, hacia el perdón, al revés, y el dedo iría hacia abajo. ¿Bien? Bueno, listo. Y la forma vectorial, entonces, como ya la hemos trabajado, básicamente será entonces la distancia por la fuerza, ¿listo? En forma vectorial. Y tenemos nosotros en cuenta, básicamente, que aunque el momento de fuerza es cero, al aplicar vectorialmente estos datos, pues no nos va a dar como tal cero. Bien, quiero que miremos este gráfico que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces tenemos dos pares que son equivalentes y miremos si producen el mismo par de fuerzas. Bien, básicamente, en este caso, lo que tenemos nosotros es una distancia que es 0.4 y el par de fuerzas que es de 30 newtons en el gráfico de la mano, a mano izquierda. Mientras que el otro, que sería de 40 newton, ¿sí? Está a una distancia de 0.3. Bien, entonces, digamos que aunque las fuerzas pares son equivalentes, bien, y al estar en los mismos pares de planos, entonces básicamente tendríamos que el momento que se está generando en las dos es el mismo. ¿Listo? Porque, pues si yo multiplico 0.4 por 30, nos estaría dando 12 newton por metro, y si multiplico 40 newton
por 0.3 nos estaría dando pues básicamente lo mismo. ¿Bien? O sea que en ese punto, profe, sería como inversa. Uno sería inversa al otro, ¿sí? No, 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 no. Generan el mismo par de fuerza. O sea, ¿a qué me refiero? Entonces, para que lo entiendas de una forma mejor. Son equivalentes. Sí, son equivalentes. Pero Mm, entonces, ten en cuenta lo siguiente. Si yo alejo más las manos, tengo que hacer menos fuerza que si las acerco. ¿Sí? sí. Yo tendría que aplicar más fuerza en el lado derecho, que son 40 newton, a una distancia más corta, que si genero como tal el par de fuerzas a una distancia más lejana. Ya. Profe, Ah, profe, una preguntita. dale. O sea, genero el mismo torque, pero si lo hago a una distancia más larga, entonces tengo mayor, digamos que mayor ganancia en ese sentido. Dime, Irene. Profe, respecto a la diapositiva anterior que estabas hablando, lo de la mano, Sí, podríamos, este ejercicio que estamos mostrando sería casi lo mismo, ¿no? Porque la fuerza va, en ese caso, la regla de la mano derecha me diría que el torque va va hacia- entrando, va hacia adentro, o sea, hacia adentro de la pantalla, en este caso en el que ustedes están mirando. Bien, sí, o sea, como es circular, podríamos decir que va en contra de las manecillas del reloj. sí, ¿Sería así? y estaría entrando hacia la pantalla. Ok, Bien, sí, listo. señor. Pero por eso, bueno, ¿y ahí cómo pondríamos la manito? ¿Hacia arriba? El, No, el la pulgar. manita estaría entrando a la pantalla. O sea, sigue una de las flechas con los dedos de la mano derecha. ¿Listo? Ujú. Si tú Sí, miras, por ejemplo, y colocas la mano hacia la derecha, ¿listo? Estarías viendo que tu dedo estaría entrando hacia la pantalla. sí, está hacia adentro. Sí, ¿Listo? está en forma Entonces, recta de aquí para allá. para que lo tengas en cuenta, no sé si me ves en la pantalla. Sí, profe, sí te Ahorita. estoy. Listo. Entonces, fíjate que si yo coloco la mano en este sentido, que está como tal, las fuerzas, cuando doblo, el dedo está hacia adentro, ¿sí? Ujú. Como si estuviera hacia adentro. Entonces, el torque está yendo hacia adentro de la pantalla. Sí, es como si estuviera yo utilizando la mano también de forma circular. Sí, exactamente. Ok, listo, profe, ya lo entendí. Muchísimas gracias. Bueno, ok. Bueno, en ese caso, si tengo momentos resultantes, momentos de par resultantes, o sea, si tengo varios momentos, pues la suma como tal será la suma de los momentos que nosotros tenemos, ¿cierto? El momento resultante, en ese caso, ¿sí? Del momento uno y del momento 2 estarían dados como la sumatoria, pues, de las distancias por las fuerzas, es decir, la sumatoria de los momentos. Bien, espero Sí, estén señor. copiando. Pero estén copiando. ¿Quién Sí, más señor. llegó? ¿Quién más llegó o quién se me fue? Bueno, aquí los veo bien. Sí, chicos, ahí me ven bien. Señor, sí, Sí, sí. profe. Perfecto. Ya terminó. Bueno, para tener en cuenta, el momento de un par, ¿listo? Lo deben producir dos fuerzas que no sean colineales. Es decir, si yo tengo dos fuerzas en la misma dirección, ¿listo? No generarían como tal un torque. ¿Bien? ¿Qué es Sí, lo que claro. tenemos en cuenta? Que ese par de fuerzas pueden tener magnitudes iguales, ¿listo? No importa que una sea mayor que la otra, pero las direcciones sí deben ser opuestas. ¿Listo? Listo. Por ejemplo, la primera imagen tiene una va hacia un lado y la otra va hacia el otro, pero
El Eh, resultante entonces sería la suma de los dos y pues tendríamos que tener en cuenta vectorialmente para poder hallar la dirección, ¿no? sí, así es. Bueno, ok. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mirar un ejercicio y vamos a mirar entonces qué es lo que sucede en este caso. Nos dice que hay un soporte, ¿listo? Y nos piden determinar, en su caso, el momento de par de fuerzas resultante de los tres pares que actúan sobre la placa. Bien, ¿cuáles serían, pues, en este caso, los pares? Entonces, perdón. Listo, tendríamos este par, ¿listo? Bien, ese sería el primer par que vamos a tener nosotros en cuenta. Bien, ahora, el otro par debería ser los de la fuerza 2 y el otro par debería ser los de la fuerza 3. La distancia a la que se está generando como tal, digamos, el punto de par de fuerzas, o sea, la distancia a la que estamos generando entre esta fuerza y esta fuerza es de 4 pies. Luego, el torque 1 debe ser entonces, bueno, si nosotros miramos el giro sería negativo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Espere, profe, ¿por qué menos 200? Porque recuerda que el giro en este caso, ¿qué pasa con este par de fuerzas? Si las tuviéramos como ¿Va tal, a favor, va a favor de las manecillas? mira, si tuviéramos solo las dos fuerzas, esta F1 hacia acá y esta F2, ¿listo? Va a girar en este sentido. ¿Y está a favor o en contra de las manecillas del reloj? A favor de las manecillas. Y en ese caso decimos nosotros que es negativo. Negativo, sí, ya. Si Qué el pena, profe, torque se discúlpeme. genera, si el torque, nuevamente volvemos al mismo cuento, si el torque se genera en sentido contrario a las manecillas del reloj, nos va a dar positivo. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a decir nosotros que esto nos daría menos 800, ¿listo? Libras por pie. Ese sería el primer torque. Ahora, el segundo torque. Entonces, para el segundo torque, que es el de esta fuerza, ¿listo? Esta con esta de acá, tendríamos que la fuerza sería de 450 libras positiva, ¿listo? Entonces, fíjense que nos está haciendo girar en este mismo sentido que tenemos arriba, o sea, está haciendo girar en este sentido, por la distancia, que son 3 pies, que sería la distancia de separación, básicamente, entre esta línea y esta línea de acción. ¿Y eso cuánto nos da? Voy. $1,350. 1.350 libras Por pie. por pie. Y ahora, el momento 3, que entonces en este caso sería este, la distancia de separación es de 5 pies, bien, y la fuerza nos haría un giro en este sentido, ¿cierto? Entonces en ese caso sería negativo. 300 libras por 5 pies. Y esto nos daría menos 1.500 libras por pie. Sí, señor. Bueno, entonces, si yo tengo en cuenta todo esto, entonces la sumatoria de los torques, ¿sí? O Profe, el momento resultante, señor. una pregunta. ¿Por qué el momento 3 da menos 300 libras? Por ejemplo, el momento 2 da Fíjate el sentido en que está girando y como dejé los signos arriba, este y este.
¿Listo? Entonces, fíjate que está girando en este sentido. Hace girar las fuerzas, lo hacen girar en este sentido, ¿cierto? Por eso sería negativo. ¿Por qué la fuerza 2 es positiva? Porque si yo miro, la fuerza Sí. o el par de fuerzas haría girar en este sentido. ¿Listo? Que es la positiva. Ah, ya lo entiendo. Ah, listo, profe, gracias. Listo. ¿Cuánto me da la suma de esto? Sí, buenas. Menos 950. Menos Menos 950. Menos 950 libras. ¿Por qué? Listo. Entonces, básicamente nos estaban diciendo era determinar el momento resultante y eso sería en nuestro caso el momento resultante. Eso quiere decir que si nos fijamos como tal, la placa, ¿listo? Estaría girando, como es negativo, nos estaría haciendo el giro como tal la placa en este sentido. Exacto. ¿Listo? Bueno. Sí, señor, profe, nos regala un minutico para tomarle bien Me- foto, por favor. Sí, Gracias. señor. Listo, profe, muchas gracias. Listo Bueno, por acá, profe. hoy Kevin está callado, siempre me ayuda y está bastante callado. Profe, es que se me perdió la calculadora. Uy, ¿se le perdió en la casa? Y eso sí, usted tiene Sí, ya, cuidado, ya hermano. no puedo confiar ni en mi hermano que lo tengo al frente. Sí, claro, se le perdió la calculadora. Descargue una en el celular, tranquilo que esta vez no me doy cuenta si está usando la calculadora o el celular. Ambas tienen el mismo tamaño, profe. Por eso. Bueno, Ya me continuamos. la he hecho, ya me las he hecho, ya me las he hecho. Bueno, ¿listo? Continuamos. Sí, Bueno. profe. Listo, chicos. Entonces, tenemos ahora que nos piden determinar la magnitud y la dirección del momento del par de fuerzas, en este caso que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros aquí? Si nos fijamos nosotros, las fuerzas no están en la dirección del eje de rotación, por lo cual, pues tendríamos que descomponer cada una de las fuerzas en las fuerzas, en este caso, en este sentido y en este En sentido, X, ¿cierto? En esta sí, señor. fuerza aquí y en esta fuerza aquí. Listo. Pregunta. ¿Cuáles fuerzas, en este caso, no hacen momento? Esto llamemos a este F1 y F2. Y obviamente tendremos la F1 en X, ¿listo? Y la F2 en Y, y la F1 en X y la F2 en Y. Entonces, ¿quién F1, es profe, me está haciendo fuerza. F1? ¿Cuál? ¿La X o la Y? La Y. La Y. La de 600. Pues sí, Sí. pero es que ambas tienen 600. Ah, sí. Bueno, esa. ¿Esta de acá? Sí. Me dices que esta de acá no genera, perdón, yo cambio el color para que nos quede mejor. O sea, tú No me siento estás fuerza. diciendo que esta de acá es la que no genera par de fuerza. Pues ahí ninguna está haciendo fuerza, profe, y porque Profe, juntas por ahí. Ah, se están encontrando prácticamente, ¿no? Sí y no.
¿Cuál es Profe. la primera condición para que haya par de fuerza? ¿Cómo debe ser la fuerza y la distancia? Y que sean ¿Paralelas o perpendiculares? hiperperpendiculares, profe. No, tienen que ser, o Para- sea, Paralela. ¿Paralelas? si Paralela, son lelo. paralelas no produce torque. Si son paralelas no producen torque. Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro, esta de acá es paralela al eje R, ¿listo? Al R que tenemos aquí. Luego esta fuerza no genera torque. Si yo miro acá, esta como tal es paralela, ¿sí? A esta de acá. Luego esta no genera torque. Entonces las que generarían torque serían esta y esta de acá. ¿Listo? Esas dos sí generan torque. Entonces para este caso, pues lo que vamos a tener nosotros es que aunque las dos generan torque, en ese caso, la sumatoria de los momentos, entonces vamos a llamar a este M1X, perdón, M2X, perdón, M2Y, y este nos daría M1 en X. Entonces, lo que nos daría aquí el torque sería la suma de M2Y, perdón, M1Y, X, perdón, perdón, borro esto porque estoy diciendo una brutalidad aquí. Sí, profe, tranquilo, hágale. Ya. Porque aquí este nos quedaría M1 en X, ¿listo? Fijémonos que va en la dirección positiva, menos M2Y. ¿Listo? Entonces, si yo me fijo en eso, M1 sería 600 newton por el coseno de 30 grados por 0.2 metros. ¿Sí? Sí, señor. Espere un momentico. Por el seno Listo, sí, profe, sí. grados por 0.2 metros. Bien. Entonces, fíjense que aunque las dos fuerzas son paralelas, las componentes que hacen el momento no son las mismas. Sí, es verdad. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tendríamos nosotros que sería 600 por coseno de 30 por 0.2. ¿Cuánto nos da? Completo a 43.92, profe. Ay, no. ¿Cuánto da lo primero? No me haga cuentas aquí. La primera Lo parte, primero da 982.9. Me da 100.92. 100 punto, ¿100 qué? 103.92. Ok, sí creo. 103.92 Sí, profe, eso da. newton por metro. Menos 600 por seno de 30, 0.5, 300 por 0.2, Da 60. da 60. Muy bien, newton por metro. Y cuando hago la resta, ahora sí, esto haría 43.92 newton por metro. Bien, ¿listo? Espere un momento.
¿Listo? ¿Listo? Listo. Ok. Bien. Listo por acá, profe. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Bien, inicialmente lo vamos a hacer de forma escalar. Vamos a mirar qué es lo que sucede con ese torque. Bien. Y después determinamos entonces en nuestro caso, o lo vamos a hacer de forma vectorial. Bien, el par de fuerzas que tenemos aquí, bien, están haciendo que el torque sea en este sentido. ¿Sí es claro por qué? Utilicen la reglita de la mano derecha. ¿Listo? Bien. Si eso es así, entonces tenemos nosotros que quien genera el torque en nuestro caso sería la distancia de separación, pues en este caso que no es 6 como tal, sino sería la distancia de 6 6 coseno de... coseno de 30 grados, que sería la componente que nos sirve a nosotros en ese sentido. Esto nos daría 5.96, ¿qué? Libras. Señora, no te entendí. Está bien, profe. 5.196. 1. ¿Listo? Eso sería en pulgadas. Pulgadas. Y entonces el momento generado por el par de fuerzas debería ser entonces 25 libras por 5.1961 pulgadas. Y eso nos estaría dando 129.9 libras por pulgada. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno. Y fijémonos que entonces nos da en la dirección de lleno. ¿Sí? ¿Claro? Bueno. Ahora, ¿cómo sería si lo hiciéramos como de forma vectorial? Básicamente tendríamos que tener en cuenta que el momento dado, en este caso, o el momento total, sería el RA por la fuerza A, la fuerza en el punto A, más, bueno, esto es producto cruz, ¿no? El RB, que sería la fuerza en el punto B, por la fuerza B, ¿listo? Y eso como tal nos daría entonces a nosotros el valor en este sentido, ¿bien? Si yo miro RA, ¿en qué posición está con respecto a este punto? En J Pero ¿cuánto sería? sería 8. 18 pulgadas. 8J, ¿cierto? ¿Y cuánto sería RB? 6, ¿no? No, 6 coseno de 30 más... Uy, El un momento. bueno, entonces empecemos por la X. Acuérdense que la X es esta posición, ¿cierto? Sería el punto que, pues digamos así, tendríamos nosotros acá. Bien, recuerden que lo que estamos tratando de mirar es esto. Entonces, en X, bien, tiene una distancia de 6, pero baja con el coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces, la posición Y sería 6 coseno de 30 grados, porque baja hasta esta posición.
¿Listo? Eso es lo que en realidad valdría este vector de aquí. ¿Listo? Ahora, para llegar a ese vector en J, yo tengo que correr las 8 unidades, o sea, más 8J. ¿Bien? Y en Z sería esta altura que tenemos aquí. ¿Esa altura cuánto vale? Pues se le resta el 6 coseno de 30. No, señor, 6 seno de 30 en K. Porque acuérdense que lo que estamos haciendo es llevando este vector. Recuerden, ¿listo? Estoy utilizando este vector si quieren para que lo tengan en cuenta. Este recorrido que tengo aquí. El recorrido en Y es de 8. El recorrido en X sería 6 coseno de 30, que sería este vector, o sea, la varilla, digamos así, llevada hacia ese vector. Y lo que baja sería el 6 coseno de 30. Perdón, el 6 seno de 30. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, señor. ¿Ahora sí entendieron por qué? Sí. Ok. Listo. Entonces, si tengo que hacer RA por FA, entonces recuerden que esto es IJK. ¿Listo? Nuestra R sería 080 y la fuerza en el punto A estaría en la dirección de la Z negativa, ¿cierto? Entonces 0, 0, menos 25. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron por qué? Porque va hacia abajo, ¿cierto? Sí, porque va hacia abajo, porque va en la dirección de nuestra Z, ¿cierto? Sí. Ok. Bien. Entonces, si yo hago esa operación, ¿cuánto nos daría? La primera matriz nos daría 0 por 8 y 8 por 25, ¿cierto? 8 por 25 Profe, eso da menos 200 en... nos daría menos 200 en I. Bien. Ahora en J, cuando tomo J, me daría 0 por menos 25 y 0 por 0. O sea, me daría 0 en J. Y ahora, si tomo K, nos daría 0 por 0 y 0 por 8. O sea que nos daría, en ese caso, 0 en K. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí entendemos por qué? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, porque si están mirando el ejercicio del libro, pues obviamente no les está diciendo qué fue lo que hicieron, ¿no? Como están haciendo algunos. Les No, está profe, diciendo la respuesta. ahí está bien, Ok, bien desarrollado acá, como lo estás haciendo. Sí entiendo listo, porque es lo mismo que hicimos la vez pasada. listo. Ahora tengo que hallar el otro torque, ¿cierto? Y entonces en este caso, I, J y K. Tendremos el R coseno de 30, ¿cuánto nos da, muchachos? ¿4 punto qué? Coseno de 30, 6 coseno de 30. 5.19, profe. 5.19, sí. 5.19. Listo. Aquí nos daría 8 y menos 6 seno de 30 nos daría menos 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto nos daría 0, esto nos daría 0 y esto nos daría 25 positivo. Perdón. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, en ese caso, si yo miro I, con respecto a I, me daría 8 por 25, que me daría 200. 200 en I. Profe, qué pena.
Me perdí esa parte. ¿Por qué -3? Porque 6 seno de 30, ¿cuánto da? Este Ah, es 6 seno de 30, este de acá. sí. Sí, Profe, ¿por qué la parte de 0025? Porque resulta que este vector, perdón, yo voy a borrar esto de acá, porque ya no lo necesitamos aquí. Recuerda que estamos con respecto al punto B, que es este que acabé de borrar. ¿Listo? Entonces, el vector B va en la dirección hacia arriba del eje Z. ¿Sí ves? Sí, señor. Qué diferente a este que iba en la dirección negativa del eje Z, que era el de la. Sí, ahora sí. Ah, sí, ya. Listo, Juan Camilo. Ok, bien. Teniendo en cuenta entonces esto nos daría 200 este y el otro nos daría 0. Ahora, si uso la J me daría 5.19 por 25. 129.75. Y eso nos daría menos, ¿cierto? 129.75 J. 129.9 me dio a mí. Disculpa en la interrupción, profe. O sea que cuando tú hablas en la parte de abajo, las fuerzas en B, solo tenemos en cuenta las fuerzas, no tenemos ya en cuenta las pulgadas que corrió ni nada, ¿verdad? No, porque por eso es R. Recuerda que esta matriz, las matrices que nosotros hacemos R por F, ¿listo? Recuerda que arriba va IJK, aquí va R en X, R en Y, R en Z, y abajo sería la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z. Esa es la forma como se deben hacer en ese caso, que ya habíamos visto. Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por Sí. eso, abajo tenemos solo la fuerza que va en dirección Z. ¿Listo? Solo se toma siempre la fuerza y ya, en la dirección que vaya, sea en X o Sí, en, exactamente. o en Z. Ok, Y listo, por muchas gracias. último, y por último, si yo miro K, entonces la primera diagonal nos da 0 y la segunda nos da 0. Es decir, que esto será más 0K. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Listo. En este caso, entonces, al hacer pues la suma del momento total, la primera que nos dio menos 200, ¿sí? Y más 0J más 0K más la segunda, que es, este sería la primera, la segunda nos da 200i menos 129.75 J, ¿listo? Más 0K, y pues sumo las dos, este negativo con este positivo en I se cancelan, y nos quedaría únicamente menos 129.75 J. en J. ¿Listo? Fijémonos, bueno, obviamente aquí de pronto tomamos muy poquitos decimales en el coseno de 30 y entonces nos da un valor un poquito menor que el valor que nos dio aquí. Pero pues básicamente los dos deberían dar pues iguales, ¿no? Esto sería en libra por pulgada. Bien, ¿claro? ¿Cómo Perfecto, se hizo el profe. Sí, señor. análisis vectorial? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Ok. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, por el momento no. ¿Nos permite, No, por profe, favor, todo, poner todo una foto? claro, todo claro, clarinete. Ok.
Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe, bien. Profe, bien, ya con sueño, ya como con ganas de dormir. Listo por acá, profe. Ah, ¿se va a quedar dormido? No, no, no me diga eso porque graves. Profe, una preguntita por ejemplo, ahí, si yo pongo el índice hacia abajo como a la fuerza de 25 libres, eh, el pulgar me quedaría mirando hacia el lado donde está cero, ¿no? Hacia la pared. Hacia la pared. Listo, en ese caso, por Entonces, eso es negativo. por esta es negativa. Ok, ya estoy entendiendo lo leíto. Listo, muy bien. Bueno, ok, chicos. Bien. Entonces tengan en cuenta lo Sí, siguiente. Bien, vamos a hacer estos ejercicios. ¿Listo? Y la próxima clase va a haber una evaluación. Ese es el 454, 455, el 453. ¿Listo? Un momentico, profe, por favor. Esos están en el libro, así de que pues es sobre todo que anoten los números. 453, 454, ¿cuál otro? 455. Sí, señor. ¿Esos son para tenerlos listos en la otra clase o qué, Va a profe? haber evaluación. Para el martes. Respecto a esos tres A o estos cómo. 6, porque aquí están el 457, 475 y 476. Entonces, eso es como, 450. si fuera como trabajos pendientes, tareas, por así decirlo. Espera, Pues profe. es para que ustedes estudien y me tengan dudas la próxima Ah, clase. listo. Listo, profe, ¿Listo? perfecto. Profe, Señora, 453, 454, 455, 450, 457, 457, ¿sí? 475 y 476. Y 476. Entonces, ¿lo subimos para el martes? Los hacen, me tienen dudas, si tienen dudas de ellos, ¿listo? Ajá. Y voy a hacer evaluación la próxima clase.
Ah, ok, bueno. Ok, listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Bueno, chicos, listo. Entonces vamos a dejar hoy hasta ahí, pues para que ustedes tengan también tiempo de hacer, ¿bien? Y puedan desarrollar. Bueno, Listo, profe, ok. Profe, señor, profe, señor. como quiera, es hacerlos, tener preguntas y que va a ser un quiz el martes. ¿Sí es así, Sí, cierto? sí, claro. Listo, 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 Bueno, listo. ¿alguna duda? Eh, Cualquier inquietud o algo, entonces le escribimos en el correo. Sí, por favor. Perfecto, profe. Yo sí sigo pendiente entonces con esas tutorías y todo lo que necesita. La verdad Ok, sí es un poquito crudo con eso. ok. Bueno, entonces llamo a asistencia, chicos. Bueno, hoy estamos a 26. Cristian, Presente, profe. Yuribet no está. Juan Camilo. Juan Camilo Presente, despertó. Ah, bueno, Irene. presente. No, profe, fue la que llamó y pidió el favor de reportarse. ¿Irene? Yuribet. Ah, sí, pero No, pues. profe, yo estoy aquí, profe. Bien. Hernán David. Hernán David. Profe, ese man Dice que está en el baño. presente. No, y eso. Ese sigue Que- dormido. Pilas que queda en la grabación, ¿no? James. Está en el baño, Aquí, está en el bro. baño, sí. No, no, yo no. Hernán sí. Kevin. Aquí, profe, dice Hernán. Aquí, profe, Hernán, tranquilo, aquí. tranquilo. Ah, bueno. Sí, allá en el chat y cuando no lo puedo ver, ¿qué? Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Hagan un Bueno, buen fin pues de gracias. semana. Gracias. Gracias. Chao. Listo, profe, gracias. Gracias, gracias. Ay, profe, ya que se me ha olvidado, un Señor. favorcito. Señor. Es que el enlace de estática no me está dando, ¿sí? Ahorita fue que Kevin fue que me hizo el favor del enlace. No sé si me puede enviar el correo, el enlace así directamente, ¿sí? Porque, Mira, te voy a mostrar por dónde te debe quedar para que lo sepas. ¿Listo? Tú entras aquí al correo. ¿Sí ves mi correo? sí, Entras aquí a las aplicaciones en los cuadritos que hay sí, y entras al calendario. calendario. Cuando entras al calendario, pues te debe Ujú. aparecer como tal la tutoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me aparece la tutoría aquí y aquí donde dice Sí. unirse a Hangout Meet, ahí entras. Ahí le das clic y ahí te une. Porque es que en el calendario yo lo tengo. Me Por aparece eso. el de termodinámica, pero no me aparece el de estática. El problema es ese, profe. No me Mm, aparece. Y espérame, ahí creo que no está. pues espérame, te uno. Sí, porque no puedo creer que yo me esté metiendo ahí de metiche por No, ahí así. no te preocupes, ya te lo envié, ¿no? Bueno, ahí te Listo, llega. ya me apareció. Ok, listo. Listo, profe, ahora sí. Gracias, gracias. Bueno, hasta luego. Listo.
Igualmente, profe. Listo, profe. Una buena noche, Irene, que descanses. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe, lo mismo que Luego, descanse. bueno, Chao, Luego, profe. profe, consienta gracias. a todos tus niños. Muchas Señor. gracias. No, usted no, Hernán, que consienta a los niños, no usted. Profe, Claro que gracias, sí, chao. profe. Bueno, cuídate. Muchas Chao. gracias. Chao, que estés bien. Chao.